Feliz semana, feliz domingo, que el Señor te bendiga. El tema para este día se titula Afligido por el mal. ¿Usted se ha sentido afligido o afligida alguna vez por algún daño, por algún problema? Bueno, veremos acerca de quién habla este título. El Dios de la Biblia ama la justicia y dice que odia el mal. El pecado y el mal, por lo tanto, despiertan su ira, una pasión expresada en favor de los oprimidos y maltratados, incluso cuando la maldad de una persona le afecta a ella misma. Dios odia el mal porque éste siempre hiere a sus criaturas, aunque sea autoinfligido. El mal siempre nos va a dañar y pareciera que muchas veces nos gusta nadar en el pecado, nos gusta nadar en el mal. El pueblo se rebela contra Dios y hace lo malo ante sus ojos, incluso atrocidades como el sacrificio de niños y otras abominaciones. Imagínense todo lo que el pueblo puede hacer y todo lo que Dios puede perdonar. Esas atrocidades, esos sacrificios, si alguien se arrepiente o se arrepintió de haber hecho todo eso, Dios lo perdonó seguramente. Pero también dice que Dios se retira en respuesta a las decisiones del pueblo. El pueblo es oprimido por naciones extranjeras. El pueblo clama a Dios por su liberación y Dios escucha, claro que los escucha. Y dice que Dios libera al pueblo. El pueblo se vuelve a rebelar contra Dios y a menudo de forma más atroz que antes. Imagínense nada más cuando subió Moisés por las tablas de piedra, de donde venían, y él subió, y el pueblo que se quedó montaña abajo, vieron que tardaba, e hicieron un becerro de oro, atribuyéndole a ese becerro que él los había sacado de donde venía. Imagínense barbaridad, qué atrocidad. Aún así, Dios perdonó. Sin embargo, aunque Dios se enfrenta una y otra vez a la infidelidad humana ante este ciclo de maldad e infidelidad atroces, lo hace con una fidelidad interminable. Es decir, Dios siempre nos ama a pesar de lo que hagamos. Su amor no cambia porque su amor es eterno, ahí está. Claro, no dice que Él no ama la injusticia, no se goza en injusticia, y mucho menos qué comunión tiene la luz con la oscuridad. Yo creo que ninguna, ¿verdad? Pero a pesar de eso, su amor ahí se mantiene para cuando alguien, por su libre albedrío, decide nuevamente ir a esos brazos de amor con que el Espíritu Santo te llama, te abraza, por así decirlo. Una paciencia indulgente, una gracia asombrosa y una profunda compasión. Nos manda a leer Salmo 78. ¿Qué enseña este pasaje acerca de la respuesta de Dios a las repetidas rebeliones de su pueblo? Vamos a cambiar la pregunta, vamos a hacerla personal. ¿Qué nos enseña este pasaje acerca de la respuesta de Dios a través de mis rebeliones continuas? Bueno, yo encuentro en Salmo 78 que así como Dios tuvo misericordia por un pueblo que no lo merecía, así también tiene Dios misericordia por mí que no lo merezco. Este pasaje, este Salmo 78, solo por leer unos textos vamos a ver qué dice. 78, por ejemplo, 9. Los hijos de Efraín, arqueros armados, volvieron la espada el día de la batalla. No guardaron el pacto de Dios ni quisieron andar en su ley. Antes se volvieron de sus obras y de sus maravillas que les había mostrado. Delante de sus padres hizo maravillas en la tierra de Egipto y en el campo de Zoán. Dividió el mar, ¿quién? Dios, y los hizo pasar y detuvo las aguas como en un montón. Y los guió con nube
y toda la noche con resplandor de fuego. Imagínense lo que Dios hizo. 78:17. Pero aún siguieron pecando contra él, provocando al Altísimo en el desierto, pues tentaron a Dios en su corazón pidiendo comida a su gusto, y hablaron contra Dios diciendo, ¿podrá Dios poner mesa en el desierto? Recordemos que Dios dice que Él pone mesa delante de nuestros enemigos. En el 78:37 dice, pues sus corazones no eran rectos para con él, ni estuvieron firmes en su pacto, es decir, lo rompían a cada rato. Pero él, ¿quién? Dios, misericordioso, perdonaba la maldad y no los destruía, y apartó muchas veces su ira y no despertó todo su enojo. Imagínense el amor de Dios por un pueblo, como hoy nosotros que somos duros de servir. Nosotros todavía seguimos teniendo raíces de desobediencia de las mismas características que este pueblo tenía, el pueblo de Israel. Porque nosotros se nos dicen que no hagamos tales cosas y las hacemos. Pero aún así, aunque nosotros no estamos firmes en nuestro pacto con Él, Él tiene misericordia aún y nos perdona todavía. Según la Biblia, el amor y la justicia están indisolublemente ligados, o sea, van juntos. La ira divina es la respuesta apropiada del amor contra el mal, porque el mal siempre hiere a alguien que Dios ama. ¿Y cómo se manifiesta la ira divina? Bueno, leímos que dice que Dios se retira en respuesta a las decisiones del pueblo. Dice que el pueblo es oprimido por naciones extranjeras. En ese entonces él se retiraba y los pueblos eran oprimidos. Esa era su justicia, esa era su ira divina. Retirarse, hacerse un lado. Y dice que después Dios, el pueblo pedía liberación de Dios y Dios lo liberaba nuevamente. La ira divina es la respuesta apropiada al amor contra el mal, porque el mal siempre hiere, dice, a alguien a quien Dios ama. Y aunque el pueblo de Dios lo abandonó y lo traicionó una y otra vez, Él siguió a lo largo de los siglos concediéndole pacientemente una compasión que superaba todas las expectativas razonables, demostrando así la insondable profundidad de su compasión y su amor misericordioso. Cuán grande es Dios para con nosotros. Y según Salmo 78:38, lo que acabamos de leer, el Dios misericordioso perdonaba la maldad y no los destruía. Apartó muchas veces su ira y no despertó todo su enojo. Para terminar, hay una pregunta. ¿Cómo te ayuda esa emoción a comprender mejor la ira de Dios contra el mal? Bueno, nosotros nos hemos airado alguna vez. ¿Cómo me ayuda esto a entender? Bueno, mi respuesta fue que es que Dios ama la justicia. Nosotros nos enojamos, nos airamos porque hay gente que no es justa. Bueno, porque precisamente amamos la justicia. Así también yo puedo comprender a Dios cuando nosotros hacemos daño, nos volteamos, damos la espalda de Él y vamos tras vuestro padre el diablo. Él es amante de la justicia y nosotros muchas veces nos casamos con la injusticia y por eso su ira. Y su ira no es como que te va a mandar un castigo, no, no. Simplemente el Espíritu Santo se retira cuando ya nosotros somos insensibles al pecado. Es decir, nosotros mismos somos los que provocamos que el Espíritu Santo se aleje de nosotros. Que el Señor te bendiga, es mi deseo y es mi oración.